Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien y que tenga una maravillosa semana, y todo lo que sigue. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a presentar o vamos a exponer sobre el conflicto organizacional que se da en cualquier organización, ¿no? Pero tomando referencia de la empresa que agarramos, que es el Apurimeño. Pásalo a más adelante, José. Uno más. ¿Qué es el conflicto organizacional? El conflicto organizacional es un estado de discordia entre los miembros de una organización, producto de desacuerdos reales o percibidos relacionados con las necesidades, valores, recursos o intereses de estos. Eh, el conflicto organizacional, mm, como lo dice acá, se va a dar siempre, aunque no lo quieras, aunque haya reglas o miles de reglas que digan que no se pueda dar, porque el conflicto organizacional va a darse siempre, porque dos personas nunca van a tener la misma ideología, la misma idea, y si no coinciden, pues va a haber un choque, ¿no? De ideas, entonces pues se va a dar ese conflicto. Pero de cierta manera el conflicto organizacional también ayuda al crecimiento personal de uno mismo o del trabajador, ya que de un problema busca muchas soluciones y se mejora a sí mismo el personal. Y esto ayuda a la empresa, ya que cuando el trabajador mejora, pues la empresa también va a mejorar. Todo va a rendir mejor, todo va a fluir mejor. En la actualidad, el conflicto organizacional se analiza como parte de un proceso normal. Ya es normal en la vida cotidiana de un trabajador y de una empresa, y casi inevitable, como ya lo dije. Esto siempre va a pasar, aunque traten de evitarlo, porque el conflicto organizacional, quieras o no, se va a dar, como ya lo dije, por las ideologías diferentes que manejan los trabajadores, debido a las partes psicosociales que tiene cada trabajador. Em, bueno, eso sería todo y les dejo con mi siguiente compañero. Mis buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, no sé a qué hora estoy viendo este video, prosiguiendo con la exposición sobre los tipos de conflicto organizacional. Tenemos el conflicto organizacional intrapersonal. Este es un conflicto interno que surge o posee las personas con nosotros mismos, que esto es debido a nuestros problemas personales o emociones o inseguridades. Eh, En ello nos preguntamos cómo podemos manejar los conflictos intrapersonales. Eh, Puede ser de las siguientes maneras, como escuchar atentamente lo que los demás dicen, sin estar pensando en qué vas a decir o dar tu opinión. El otro sería aceptar la diferencia entre las personas o ponerse en el lugar del otro. Luego tenemos el tipo de conflicto organizacional interpersonales. Este conflicto surge entre dos personas. Es un debido a enfrentamientos de intereses, valores, normas o o comunicación deficiente. Como ejemplo sería, el ejemplo sería estar en de acuerdo de cómo llevar a cabo un proyecto en una empresa. La siguiente diapositiva, por favor. Em, Luego tenemos el conflicto organizacional intragrupales. Este conflicto aparece dentro del mismo grupo y pueden generarse por múltiples causas. Un claro ejemplo sería que puede ser la relación existente entre dos miembros antiguos y el nuevo trabajador, o sea, creando una discrepancia entre la expectativa del trabajador sobre cómo ser tratado y la realidad que percibe. Lo otro tenemos lo que es el conflicto intergrupales. Este conflicto se produce cuando dos grupos
sociedades o naciones perciben que sus objetivos y intenciones y acciones son mutuamente incompatibles. Por ejemplo, un ejemplo sería el departamento de ventas versus con el departamento de producción. Eso sería todo. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, yo les voy a dar a conocer sobre conflicto organizacional en la empresa Apurimeño. Sabemos muy bien que a nuestro grupo nos ha tocado hacer esta investigación sobre la empresa Apurimeño. Entonces, por lo cual, mi grupo y yo, y con todo, juntamente con mis compañeros, hemos visto, hemos apreciado, hay conflicto en lo que es en la empresa, ya sea con el gerente, con el trabajador, tanto también con los clientes, con los trabajadores. Y suele pasar, ¿no? Y justamente ese día cuando estuvimos ahí presente con mis compañeras, lo apreciamos que, o sea, un conflicto se produce de un factor, ya sea muy grave, leve, entre otros, ¿no? Entonces, por lo cual el conflicto en sí se da en diferentes partes. Bueno, normalmente surgen raras veces los conflictos laborales en una empresa. En la empresa Primeño, pero cuando se llega a dar, se siguen las normas ya establecidas para poder solucionar estos problemas. Los conflictos se solucionan, ¿no? La única solución, lo que no tiene es la muerte. Más adelante se dará a conocer los pocos casos que se presentaron y cómo se solucionó. Cabe resaltar que el gerente sabe lidiar con estos problemas y que los trabajadores conocen las reglas de la identidad o de la empresa. Por ello, los pocos casos de conflictos. Muchas gracias, Miss. Esto sería de mi parte. Le paso con mi siguiente compañero. Bueno, Miss, prosiguiendo con la exposición, causas que ocasionan comúnmente el conflicto organizacional. Muchas veces el conflicto organizacional surge por indiferencias y entre otros. Lo siguiente veremos las causas que comúnmente que ocasionan el conflicto organizacional. El choque de roles. Esto se refiere a que cuando un individuo o una persona tiene muchos roles dentro de la organización o cuando no están bien definidos. O sea que si no está claro quién es el responsable de una tarea o proyecto, se crea el conflicto. El comportamiento agresivo o pasivo. Este tipo de conducta es dañino para el grupo ya que puede crear un ambiente opuesto y terminar cualquier intento de trabajo en equipo. Romance de oficina. Esto puede surgir, en esto puede surgir acusaciones de favoritismo, especialmente si se trata de una relación que es entre un superior y un empleado. La escasez de recursos. La insuficiencia de recursos como el tiempo, dinero y materiales puede promover un conflicto, ya que los miembros de la empresa compiten entre sí para obtenerlos. Interferencia en la comunicación. Cuando un empleado requiere información de otro y este no responde,
adecuadamente, se genera una información poco confiable. Y gracias, les paso con mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches o a la hora que se encuentre que vea este video. Tenemos qué pasos siguen para poder solucionar los conflictos, ya que normalmente el gerente toma las siguientes medidas para poder lidiar con el conflicto de sus trabajadores en la empresa Primenio. El primero es detectar el conflicto, ya que cuanto antes sean conscientes de que exista un conflicto, que puede tratar mucho mejor. Cuanto más tiempo dejen pasar, pueden corregir el peligro, ya que siga siendo un peligro y que incluso puede implicar a más personas. La segunda, tenemos analizar la situación, ya que, como hablamos al principio, es analizar toda la situación, ya que debe intentar ahondar tanto en lo que hay por debajo del comportamiento como en la otra persona. El 3 es definir los objetivos, ya que en esto podemos hacer unas preguntas a los trabajadores para qué pueden seguir en esa empresa, ya que es positivo comenzar el diálogo hablando sobre los objetivos y así para no perder el foco en ningún momento. 4 es facilitar las condiciones, ya que en esto intentemos tener tiempo suficiente así para poder comunicar a la otra persona sin necesidades, emociones y pensamientos sobre el conflicto, y también que podamos escuchar lo mismo de la otra persona. Además de tener suficiente tiempo, es importante elegir un lugar donde podamos estar tranquilos y tener privacidad. Debatir y buscar nexos en común, ya que en este momento ponernos a hablar del tema, ya que puede ser una práctica o tanto en un grupo. Y también es importante respetar los turnos y que ambas partes tengamos un espacio donde poder expresarnos, proponer soluciones. Ahora llega el momento de proponer soluciones al conflicto, ya que eso podremos hacerlo en este punto, ya que una vez hayamos creado las condiciones y hayamos escuchado a la otra parte, ya que las soluciones tienen que poder satisfacer las necesidades de ambas partes. Establecer un plan de acción. Cuando hemos elegido la solución adecuada, tenemos que darle forma el plan y definir las acciones que van a llevar a cabo por ello. Y si lo dejamos por escrito, es para formalizarlo y asegurar de estar de acuerdo, medir los resultados, ya que en esto podemos seguir los seguimientos, puede ser días, semanas o meses, y para ver si realmente la solución que hayamos elegido es la adecuada y las acciones están solucionando el problema. Gracias, le paso a mi compañero. Bueno, buenas noches, o a la hora que se encuentre viendo este video. Bueno, continúa con la exposición, ejemplos de un conflicto organizacional. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del conflicto organizacional que les mencionaré a continuación. Eh, el empleado de un banco comete un error que cuesta millones de dólares. Se crea un conflicto entre el director, el empleado y los técnicos, ya que no se ponen de acuerdo de quién es la responsabilidad. Eh, una secretaria se queja al Departamento de Recursos Humanos de que el director abusa de su confianza. Este conflicto puede llegar demasiado lejos, por ello es importante mantener la ética profesional dentro de la empresa. Otro ejemplo sería el gerente de la empresa del Apurimeño se comunica agresivamente con su equipo, lo que provoca la queja de sus subordinados.
lo cual está mal de parte del gerente. Más bien tiene que ser amable con sus empleados, ya que ellos son el motor de la empresa. El otro sería los empleados de la empresa de Primeño hacen huelga porque están descontentos con la condición de trabajo, lo cual genera una desmotivación y insatisfacción laboral. Bueno, finalmente, el desacuerdo en despedir a un empleado entre el director y el subdirector de una empresa. Esto es muy común entre el director y subdirector, ya que ambos solo a veces coinciden con sus ideas del otro. ¿Me puedes pasar con la siguiente, compañero? Conclusión. Los conflictos organizacionales interfieren con el funcionamiento normal de los procesos de una organización y a la vez son manejables, ya que la mayoría de las veces, veces suelen ser positivos, porque estos indican que algo está funcionando mal, especialmente cuando es de parte de los trabajadores. También debemos entender que no todos los conflictos son negativos, ya que muchas organizaciones los necesitan para que alcancen sus mayores logros y cambios de su progreso en todos los sentidos. Finalmente, podemos establecer que un conflicto es funcional cuando apoya las metas del grupo y mejora su desempeño, y es disfuncional cuando perjudica el desempeño del grupo. Bueno, a mí eso ha sido todo de parte de mi persona y de mi grupo. Gracias.